Buenas tardes, sed bienvenidos todos. Un saludo especial para los excelentísimos señores Teniente General Juan Antonio Carrasco, los académicos de número de la Real Academia Nacional de Medicina de España, Carlos Navarro y Francisco Javier Sanserrulla, que nos honra hoy con su presencia también. Muy buenas tardes a todos. Y tras el saludo, pues comentarlo para quienes no lo sabéis, que hoy estamos de inauguraciones entre los que normalmente nos dedicamos a organizar estas cosas, por la tristeza que tenemos ante la enfermedad que está sufriendo la profesora Dominga Trujillo, ¿no?, que es nuestro factotum de todo este conjunto de cosas, ¿no? Con el recuerdo a ella, pues damos comienzo a la parte formal. Empezamos con la consideración del solemne acto por la concesión del gran collar de número de la Casa de San Blas al excelentísimo señor don Juan Antonio Carrasco Juan, Teniente General del Ejército del Aire, y que fue aprobado durante el año pasado, pero que por circunstancias extrañas no pudo celebrarse dentro de ese encuentro internacional de academias que tuvimos en Las Palmas de Gran Canaria, en el rectorado de la Universidad de Las Palmas. Y entonces, por la solemnidad ordinaria de estos actos, pues hemos querido que tuviera lugar hoy en Lanzarote y de manera expresa. Como en la próxima ocasión tendremos lo análogo con el doctor Calvo, nuestro vicepresidente para el mundo entero, como tenemos hoy en Dubái, preparando, entre otras cosas, una universidad internacional hispano-árabe. Sin más, vamos a proceder a imponerle la estola como paso inicial de su entrada en la casa de von Feigenblatt. Educación y paz. Estos son los valores de la casa. A continuación, Abelardo Betancourt, nuestro primer vicepresidente de la Academia, allá en los años 2003 y 2004, los que nos conocimos, hace ya tiempo, como pueden observar, va a leer la delegación que nos hizo y que nos rehace el doctor von Feigenblatt sobre este acto. Excelentísimo señor Francisco González de Posada, presidente, Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote. Asunto: delegación del otorgamiento de las condecoraciones. De mi más alta y distinguida consideración, tengo el honor de dirigirme a usted en mi calidad de fundador y jefe de la Casa de Feigenblatt para, en primer lugar, expresarle mi más sincero agradecimiento por las gestiones realizadas que han permitido la celebración de este magno evento, así como por la firma del convenio de colaboración. Extiendo igualmente mi gratitud a la Academia por el alto honor de incorporarme a su seno como miembro distinguido. Lamentablemente, y como usted conoce las razones, no me es posible viajar en esta ocasión para recibir personalmente dicha distinción, ni otorgar los honores a los que me refiero en lo sucesivo. En virtud de ello, tengo a bien delegar en usted, miembro distinguido de la Casa de Feigenblatt y poseedor del rango de gran collar, la representación plena de la Casa, con todas las prerrogativas protocolares correspondientes, para que tenga el honor de imponer las siguientes distinciones honoríficas a los ilustres académicos y personalidades que se detallan a continuación. Doctor, grandes collares al doctor Juan Antonio Carrasco Juan, académico numeral, entre otros. Dada en nombre y autoridad de esta casa, en reconocimiento al compromiso académico, científico y humanista
de los distinguidos homenajeados, cuyos méritos en favor del conocimiento y del diálogo internacional reflejan los valores que inspiran la Casa de Feligembre, en testimonio del cual se firma la presente delegación. Augurando los mejores éxitos en las jornadas que vendrán, me despido, reiterando mis sentimientos de elevada estima y consideración. Otto F. von Feigenbach, embajador y jefe de la Casa de Feigenbach. Muchas gracias. Nada. Puedo anunciar públicamente que hemos firmado ya el convenio que preparamos con la Casa de Feigenbach, precisamente para tener acontecimientos mundiales, internacionales, la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote y la Casa Feigenbach. Bien, pues sin más, digamos, preámbulo, vamos a oír una conferencia del Teniente General Juan Antonio Carrasco que se titula La seguridad y defensa de Europa ante un futuro de amenazas. Muchísimas gracias, presidente Francisco, muchísimas gracias a la Academia, muchísimas gracias al doctor Otto Federico von Feigenbach por esta distinción que se me otorga. Y gracias a todos ustedes por estar esta tarde aquí, que para mí es un honor. Desde luego, cuando elegimos, os comenté al presidente, dije, bueno, vamos a poner un título que tenga actualidad. Pues todavía no estaba la invasión o la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán. Y en ese momento yo empecé a trabajar en una idea. La Unión Europea, ¿dónde está? ¿Para qué está? ¿Se la espera o no se la espera? Y lo digo no en el sentido de que entre en el conflicto, sino que sepa defender sus fronteras, que ahora hablaremos de ellas, de una manera acorde a lo que su carta determina en todos sus sentidos. Pero lo primero es la defensa de los valores de los ciudadanos de la Unión Europea. Bien, pues en este sentido, la conferencia la he dividido en 4 partes. Una introducción, luego un poco de historia, porque hablamos de la Unión Europea de hoy que no tiene nada que ver con el Tratado de Lisboa, con todos los tratados que se sucedieron después de la Segunda Guerra Mundial y que dio lugar a la Comunidad Económica Europea. Luego, el nuevo orden internacional. Bueno, el nuevo orden internacional es una explosión auténtica de lo que es un orden internacional. O sea, esto ahora mismo es desconocido, pero no por ello no esperado. Porque hemos tenido décadas para decir qué está pasando aquí y por qué está pasando. Y luego, a nivel de conclusiones, unas pequeñas ideas sobre en Europa qué hay que hacer. Y cuando digo Europa, decimos los 27 países que conforman la Unión Europea, para poner todos juntos el granito de arena, el esfuerzo adecuado, la financiación adecuada para que Europa sea un actor global de futuro. Debo decir que cuando empecé también a escribir, pues les voy a decir, tengo 27 folios aquí. Pero no se preocupen que no voy a ser tan maligno de contar los 27 folios. Sí que me los he traído para ir contando aquellos detalles que considero que sirvan para esclarecer qué es la Unión Europea como tal y por qué hablamos hoy de la Unión Europea y por qué Trump, nuestro flanco oeste, está como está con la Unión Europea. Europa se enfrenta en este momento a retos y amenazas muy demandantes del prisma de la seguridad y la defensa. Ojo, hablo de seguridad y defensa. Tenemos una guerra en el flanco este que es una agresión flagrante del derecho internacional. Y últimamente también en los medios de comunicación se habla de derecho internacional como si se hablara tal, en el sentido de que cada uno quiere darle a su declaración. El derecho internacional está ahí, pero el derecho internacional, creo que ese salto de derecho internacional fue Putin. Y no se ha saltado aquí. Ya llevamos años y décadas en este sentido. Esta guerra, esta agresión, aquel paseo que decía Putin en febrero del año 2022, hoy por hoy, lleva 4 años de guerra. 1 millón y pico de muertos por parte de Rusia. No sabemos todavía la parte ucraniana. Y hay algo que lo hablaré al final. Nos hemos encontrado robots en el escenario y en el campo de batalla. Y los soldados rusos huyen de los robots ucranianos. ¿Cómo está cambiando el mundo?
cómo la inteligencia artificial está modelando ese orden internacional nuevo, o cómo ese orden internacional nuevo se está aprovechando de la tecnología emergente en todos los sentidos. Bueno, en el flanco sur tenemos migraciones ilegales y movimientos terroristas, y les puedo asegurar que yo he estado allí y que eso es una bomba de relojería desde el punto de vista demográfico, pero además desde el punto de vista del terrorismo, de diferentes acciones y secciones como Al-Qaeda. Es una bomba de relojería la parte central. Eso nos puede afectar porque en el momento que países como Marruecos, y Marruecos ahora mismo se está armando hasta los dientes y está protegido por Estados Unidos, o Argelia tenga un problema de algo parecido a una primavera árabe, podemos entrar en otra cuestión y los tenemos pegaditos a Cádiz, que sí, en ahí. Bueno, en el flanco norte, estrategia, tenemos otro problema, las estrategias bien definidas por Rusia y China en lo referente a nuevas vías de comercio, transporte y demanda de recursos energéticos. Pero es que en el flanco este que tenemos, pues guerras arancelarias, diplomacias obtusas y ataques verbales al vínculo transatlántico y a la Unión Europea. O sea, una amalgama para no dormir. Desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, antes de la llegada a la segunda legislatura del presidente Donald Trump, Estados Unidos ha sido para Europa paraguas y escudo. Paraguas y escudo. La Unión Europea durante décadas se ha dejado querer por el amigo americano. Y en ese dejarse querer hemos olvidado que nos tenemos que defender nosotros mismos. La OTAN ha sido una cosa muy parecida. Estados Unidos estaba pagando el 50,1% del presupuesto de la OTAN, el resto de los países. Bueno, todos conocen la historia y no me quiero entretener aquí. Dice, en el momento actual de grandes tensiones geopolíticas, geoestratégicas y geoeconómicas, este paraguas se ha roto. Algunos por ahí dicen que se han llenado de agujeros, pero particularmente creo que desde el año 2022 este paraguas se ha roto del todo. Y esa es mi percepción del momento. Estos antecedentes, ¿por qué se ha roto ese paraguas? Por las rachas de viento cada vez más fuertes provenientes de un orden internacional que ha evolucionado. O a otro mucho más complicado. Lo veremos a continuación. La realidad del día a día sí se nos muestra. La política de seguridad y defensa de la Unión Europea no ha evolucionado al mismo ritmo que exigen los acontecimientos. Y hoy, más que nunca, esto tiene que cambiar en muchísimos aspectos si Europa quiere ser un actor global en este nuevo orden internacional. Esta es la premisa de salida. Ante este panorama, Europa tiene un gran camino para recorrer, pero además sin retraso alguno. Con una conciencia de seguridad, ojo, Europa, pero empezando por los ciudadanos. Empezando por ciudadanos, que tenemos que tener una conciencia de lo que es la seguridad y la defensa, que es un bien común de cada ciudadano y que permite el progreso y permite muchísimas cosas. Y por consiguiente, ya en los medios de los analistas militares ya no se habla de conciencia de seguridad, se habla de una estrategia de defensa, que sea viva y activa, con una postura de fuerza, es decir, economía fuerte, política exterior seria y de altura unas fuerzas armadas con capacidades y en recursos humanos y en material, y por último, y esto es muy importante, una capacidad de influencia diplomática única de sus 27 Estados miembros. No lo diré, pero el señor Borrell cuando estaba ahí, cuando estaba en activo, decía qué difícil es tener 27 ejércitos diferentes. Pues imagínense a la hora del consenso. De todas maneras, se está viendo últimamente que en esta diplomacia consensuada también hay agujeros, y sobre todo por cuestiones populistas o de otro índole. Lo que sí es cierto es que así no podemos seguir. La defensa de la democracia, las libertades individuales y el imperio de la ley es exigencia de cada ciudadano a la Unión Europea. Y solo así se puede disuadir, que esa es otra cosa. Disuadir, pero con voluntad de disuadir. Que esto lo tenemos muy olvidado. Así se lograría la necesidad de estabilidad interna sine qua non para que la Unión pueda rodar de una manera coordinada. Bien, pues visto la primera parte de la introducción, la segunda y defensa de la Unión Europea, evolución, voy a dar un poco de historia del tema de lo que ha sido la política de seguridad y defensa de la Unión Europea. Y ya verán que cuando empieza a hablar de esto, nos podemos encontrar y decir, ahora me explico yo por qué la Unión Europea va como va. Porque todos son papeles sobre la mesa. Salvo en los últimos momentos, ya en los últimos años, donde ya hay una seriedad absoluta en el tema este. Miren, en el año 1957 se consolidó la creación de las comunidades europeas con el objetivo de sentar las bases para una paz duradera
entre los países de Europa. Los países fundadores de la Unión Europea, como todos saben, fueron Francia, Países Bajos, Luxemburgo, Alemania, Bélgica e Italia, que firmaron el Tratado de Roma, y este fue el comienzo de la Comunidad Económica Europea. Para llevar a cabo este proyecto inicial, que ya veremos luego un gráfico, que todo va parejo también a la creación de la OTAN, en el año 49. ¿Y qué pasa cuando termina la Segunda Guerra Mundial? Que se crea la OTAN, y acto seguido dice la Unión Europea, o los comienzos, dice, bueno, esto nos defiende, nos han defendido, nos han ayudado. Sigamos adelante, vamos a ir poco a poco. Bueno, pues se llevaron a cabo 3 tratados internacionales: el Tratado de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, que se llamó CECA en el año 51, el Tratado de la Comunidad Económica Europea en el 52, y el Tratado de la Comunidad Europea de Energía Atómica, que se denominó el Euratom. La presidencia de la CECA condujo al Tratado de Roma, firmado en 1957 por los países miembros de la CECA. Perdonen que utilice estas palabrotas, pero es así, ¿no? Para abreviar un poco. La Comunidad Económica Europea fue una organización que se creó al final como política y económica. Cuando en 1993 se formó la Unión Europea, la Comunidad Económica Europea pasó entonces a llamarse Comunidad Europea. Ya lo vamos adentrando un poco en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado. Comentar que estos tratados entraron en vigor en el año 58 y no regulaban cuestiones de carácter político, ni no regulaban cuestiones de seguridad y defensa. Es decir, no teníamos conciencia de una seguridad y una defensa. En el año 1986, se crea el Acta Única Europea con nombre de Cooperación Política Europea. Esta acta, que entró en vigor en 1987, los países de la Comunidad Europea se comprometieron a establecer un mercado común para 1992. Parte económica, que siempre es verdad, que en ese sentido, la cuestión económica, la cuestión de comercio, ha funcionado en la Unión Europea. Pero claro, eso es una pata de las 3 que debe tener una unión para poder ser actor global actualmente. En el año 1986, cuando se crea la Acta Única Europea, se crea con el nombre de Cooperación Política Europea. A través de este acta, los países de la comunidad se comprometieron a establecer un mercado común y, sobre todo, en cuestiones, y una comunidad también, en cuestiones de políticas ambientales, científicas, educativas y de salud, entre otras áreas. ¿Bueno? Siguen sin aparecer las cuestiones de seguridad y defensa, y estamos bajo el paraguas de la OTAN. Por el Tratado de Maastricht, firmado el 2 de noviembre de 1993, se crea la Unión Europea, sucesora de la Comunidad Económica Europea, como una comunidad política democrática y de derecho constituida en régimen sui generis como organización internacional, supranacional, fundada para propiciar acoger la integración y gobernanza común de los Estados y las naciones de Europa. Sigue sin aparecer cuestiones de seguridad y defensa. Paraguas OTAN. Pero es en el año 1997, por el Tratado de Ámsterdam, cuando se incorpora oficialmente y por primera vez el objetivo de los Estados miembros de crear un sistema de cooperación intergubernamental en materia de seguridad y defensa, a través de una política europea de seguridad y defensa, la famosa PESC, que incide en un ámbito excepcional de sensibilidad para los Estados miembros. Siempre ha estado condicionada, y este es otro de los problemas que la Unión Europea llevó desde su principio, por su carácter intergubernamental, por la regla del consenso y la financiación extrapresupuestaria que acompaña a cualquier proyecto. 10 años después, la política europea de seguridad y defensa se convertiría por el Tratado de Lisboa en política común de seguridad y defensa, que es como se entiende hoy por hoy. La política común de seguridad y defensa establece un marco para la cooperación en el ámbito de la defensa y la gestión de crisis, permitiendo a la Unión Europea desplegar misiones y operaciones civiles y militares en el extranjero. Aquí es cuando empezamos a hablar de operaciones de la Unión Europea en el exterior, al igual que la OTAN hacía también operaciones en diferentes partes. O sea, está todo repartido. Cuando es de interés de la Unión Europea, se crea una operación en la región que se tiene oportuna. A diferencia de la política europea de seguridad y defensa, que se centraba en la defensa militar, esta nueva política común se incluye también en aspectos civiles y busca generar y aportar seguridad como elemento indispensable de la política exterior y de seguridad común. Es importante entender eso. La política común de seguridad y defensa buscaba fortalecer la identidad y la independencia europea, promoviendo la paz, la seguridad y el progreso en Europa y en el mundo. Pero desde luego, con la falta de las herramientas adecuadas para poder realizar eso en el mundo. Porque muchas de las capacidades que los países tenían estaban comprometidos en 2 áreas, o 2 sectores.
Unión Europea y el vínculo transatlántico OTAN. Y así hemos tenido muchos años, hasta hace muy poco. Es decir, que la misma capacidad está ofrecida a la Alianza Atlántica y a la Unión Europea. Es importante tener eso también en cuenta. Pero es verdad que la política común de seguridad y defensa representó un avance significativo en la política de defensa de la Unión Europea, integrando elementos civiles y militares para abordar los desafíos globales. Llegamos al año 2007 y entra el Tratado de Lisboa, que originó nuevas figuras en el marco de la institución europea y nuevos marcos de cooperación, y que fue, por así decirlo, la lanzadera de lo que es hoy por hoy la política sobre defensa de la Unión Europea. En este sentido se creó la figura del alto o la alta representante, porque ya hemos tenido ahora mismo, ahí es una señora, está al frente de la política exterior y de seguridad común. Preside el Consejo de Asuntos Exteriores, estoy hablando de la alta representante. Es vicepresidenta de la Comisión Europea encargada de coordinar y ejecutar la política exterior y de seguridad y la política común de seguridad y defensa. Es decir, está llena de trabajo por todos lados. Esto es lo que tuvo en su momento el señor Borrell y ahora después del señor Solana. Se creó el Servicio Europeo de Acción Exterior. Se creó la cooperación reforzada en el marco de la seguridad y la defensa. La cooperación estructurada permanente en el ámbito de defensa, que fue el origen de la, no sé si lo han oído, las agrupaciones tácticas de los battle groups. Los battle groups eran unidades especialmente diseñadas a nivel de batallón, que no se emplearon, pero se activaban, consumían capacidades, consumían recursos humanos, pero no se activaban. Pero no solamente eso, es que se creó el Eurocuerpo de Francia y Alemania, que se pusieron en el tema, luego han entrado los resto de los países, pero realmente, ¿dónde ha estado el Eurocuerpo? Muy contadas ocasiones. ¿Y dónde han estado los battle groups? Ahí está. Recursos que consumen dinero, capacidades, etcétera, etcétera. Pero también el Tratado de Lisboa incorpora innovaciones importantes en la defensa. La Unión Europea se convierte en una alianza de defensa colectiva. Ojo, el vínculo transatlántico, la OTAN, tiene también la defensa colectiva de todos aquellos integrantes de la OTAN. Y además hay un artículo con 2 puntos que son muy interesantes. Si un Estado miembro es objeto de una agresión armada en su territorio, los demás Estados miembros le darán ayuda y asistencia con todos los medios a su alcance, de conformidad con el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas. No estamos hablando del artículo 5 de la OTAN, estamos hablando del artículo 42.7 del Tratado de Lisboa. Y se hacen automatizaciones en el consenso, es decir, bueno, mira, si vamos a hacer esto, vamos a hacerlo. No, pero espere, que ahora cada país habla y pone sus reglas sobre encima de la mesa. No perjudicará al carácter específico de la política de seguridad y defensa de algunos estados y será compatible con los compromisos de la Alianza Atlántica. Es automática, esto es verdad, es automático. No requiere acuerdo político previo, incluye los territorios no europeos de los Estados miembros. Y mi pregunta es, llegado a este punto, Ceuta y Melilla nos puede ayudar la Unión Europea. Es un tema que dejo en el aire porque hay mucho. Bien, pero en el periodo entre el año 2007 y 2022 se produjeron, y luego hay una reflexión sobre esto, varias cuestiones que movieron el orden internacional. Por un lado, los atentados del 11S, una agresión en territorio americano que implicó la articulación del artículo 5 y la operación ISAF en Afganistán. La pregunta es que llegado al año 2022, cuando se crea la brújula estratégica, cuando se elabora la brújula estratégica al compacto concepto estratégico de la Unión del Tratado del Atlántico en Madrid, recuérdense que la cumbre de la OTAN fue en Madrid en el año 2022, pues ahí hubo su peso menos y Europa dijo, tengo que enseñar la patita también, porque esto se está poniendo crudo. Y entonces sale la brújula estratégica de la que hablaré a continuación. Y posteriormente, en el año 95, aparece el libro blanco sobre la defensa europea y el plan de rearmar Europa. Es muy interesante, hablamos de ello. Bueno, pues los antecedentes de esta brújula estratégica se encuentran en la estrategia de seguridad elaborada por la Unión Europea en las 2 primeras décadas del siglo XXI. La primera fue la Estrategia Europea de Seguridad 2003, una Europa segura en un mundo mejor. A mí esto me suena algo poético, pero no la realidad de lo que se estaba produciendo ya. La prueba, UCS, esto lo tenga. Impulsada por el entonces secretario general del Consejo de la Unión Europea y alto representante para la política exterior y de seguridad común, Javier Solana, Mr. Pex, como se le conocía,
Esta estrategia aparece en un contexto de profunda división entre los Estados miembros sobre la guerra de Irak y en puerta de la mayor ampliación de la historia de la organización, que fue la quinta adhesión a la Unión Europea de países como Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Letonia, Lituania y Rumanía. Pero es verdad que esta estrategia es el primer intento de abordar de una manera integral el papel de la Unión Europea como actor global de seguridad, aunque esencialmente conceptual, sin adjudicar medidas concretas a adoptar. Es decir, esto tenemos que hacerlo, pero quien entra en el salón y pone los platos. Algo parecido. Aparece luego en el año 2016 la Estrategia Global para la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea, con el título Una visión común, una actuación conjunta, una Europa más fuerte. Esta fue promovida por la alta representante y vicepresidenta de la Comisión, la señora Federica Mogherini. Aquí ya se establecen prioridades de la acción exterior en la que destacan nítidamente los aspectos de seguridad, revelando una clara evolución respecto al texto 2013. Es un salto cualitativo importante lo que se espera de un documento estratégico. Es decir, el documento estratégico está ahí, pero oiga, ahora hay que desarrollar el documento estratégico. Ahí está el concepto estratégico de la OTAN, hay que desarrollarlo. No solamente escribirlo y todos a casa a hacer alguna cerveza. Bien, pues había que utilizar un lenguaje más preciso en materia de seguridad y defensa, seguido de la importancia otorgada a la autonomía estratégica, que es a donde vamos, y la adquisición de capacidades militares, y terminando con la voluntad de implicación en la resolución de los conflictos y gestión de crisis internacionales. Es muy importante, es muy importante. A esta estrategia, para hacerla visible, para hacerla real, para recoger los frutos, pues se apuntó el plan de implementación en seguridad y defensa, que propuso un nivel de ambición, un listado de medidas concretas, concretamente 13 medidas para lograr de manera creíble su conjunción con el Plan de Acción para la Defensa Europea, la Comisión Europea, marcando tres prioridades fundamentales. Responder a los conflictos y crisis externas, reforzar la capacidad de los socios y proteger a la Unión Europea y a sus ciudadanos. El marco está puesto ahí. El papel lo aguanta todo. El concepto está ahí. Ahora, ¿y la capacidad dónde está? Es difícil, pero vamos a ello. Con el desarrollo del plan de implementación en seguridad y defensa, unida a la salida del Reino Unido de la Unión Europea, cosa que realmente a la Unión Europea, que se vaya un miembro, pues le duele. Pero es que el Reino Unido ha estado bloqueando sistemáticamente el avance de la política común de seguridad y defensa de muchísimas de las iniciativas que tenía este plan. Y ligadas al cumplimiento del nivel de ambición con la cooperación estructural permanente, con la revisión coordinada de defensa, el Fondo Europeo de Defensa y el Pacto por la Política Común de Seguridad y Defensa Civil, lo que se llamó el Civil Compact. Todo lo anterior está básicamente ligado al desarrollo de las capacidades necesarias para lograr la autonomía estratégica de la Unión Europea. Bien, en el año 2019, mientras estábamos en esta pelea, tú pones esto, tú pones otro, en el curso de un taller dedicado a la coherencia entre las diferentes iniciativas de la Unión Europea, fíjense ustedes, un taller para estudiar las incoherencias. Es decir, el consenso es duro. Yo he estado en reuniones de ese tipo y bueno, hasta que se llega al final pasa lo que pasa. Alemania presentó una propuesta denominada Cúpula Estratégica o Strategic Compact con el objetivo de mejorar la sinergia de diferentes iniciativas y cumplir con el nivel de ambición de la Unión Europea en la área de seguridad y defensa. Poner a 27 países, hablando de capacidades, de acuerdo, cuando además de esos 27 países, 23 están en la OTAN, es crudo, se puede decir. Esta propuesta se ubicó jerárquicamente debajo de la estrategia global de seguridad que hemos visto anteriormente, la de 2016, con el fin de operacionalizar el nivel de ambición establecido por dicha estrategia, ya que entre el nivel del plan de implementación de la seguridad y defensa y el nivel técnico resultado de las distintas iniciativas e instrumentos, había un vacío a cubrir por los Estados miembros frente a responsabilidades del Servicio Europeo de Acción Exterior y de la Comisión en el plan de implementación de seguridad y defensa y el plan de acción para la defensa europea. Es decir, pues aquí está la situación de la teoría y aquí está la práctica. Y entre medio, flotando la financiación. Bien, todo lo anterior condujo a la aprobación del Consejo Informal de Asuntos Generales de Ministros de Defensa de junio de 2020 del inicio del trabajo hacia la adopción de una brújula estratégica para la seguridad y la defensa que fue aprobada el 21 de marzo de 2022. Y en junio del 2022 se aprobó el concepto estratégico de la OTAN. La brújula estratégica proporciona una evaluación compartida del entorno estratégico europeo, que lo estudia muy bien, es verdad que el documento está muy bien identificado, identifica las amenazas y los retos para la seguridad de aquel momento. Entre el 2022 y el 2026
el orden internacional saltado de chanicos. Establece objetivos y hitos claros para medir el grado de avance en materia de seguridad. Y la brújula estratégica se estructura en 4 pilares fundamentales. Actuar para acelerar el desarrollo de capacidades civiles y militares para responder a las necesidades de seguridad. Garantizar nuestra seguridad, fortaleciendo la base tecnológica e industrial de la defensa de Europa, algo que se echaba de menos desde un principio. ¿Qué industria de seguridad y defensa tenemos en Europa? Si a nivel nacional no nos ponemos de acuerdo, ponerla con 27 países, es difícil. Se va circulando. O sea, yo soy optimista, no piensen que mi impresión esta tarde es decir, bueno, todo lo contrario. Porque alguien le ha puesto las pilas a alguien. Y entonces vamos adelante. Invertir, hay que aumentar la inversión en defensa y seguridad para mejorar la resiliencia de la Unión Europea. Y trabajar de manera asociativa para ampliar y reforzar asociaciones con socios bilaterales y multilaterales, con muchos desafíos que implica esto. Y a pesar de la ambición del documento en sí, con la brújula estratégica, ha sido objeto de mucha crítica. Algunos analistas señalan que aunque establece un marco claro, su implementación efectiva dependería de la voluntad política de los Estados miembros. No se inventa nada nuevo, la forma del consenso, y de la capacidad de la Unión Europea para actuar de manera unida frente a las amenazas. Esto es otro cantar. Lo estamos viendo con ejemplo gráfico todos los santos días. Además, se reconoce que el documento no es una respuesta directa a la guerra de Ucrania, como alguien pensó en su momento, porque la guerra de Ucrania empezó en febrero de 2022 y esto se aprobó en marzo. Pero sí forma parte del esfuerzo más amplio para fortalecer la seguridad europea en un entorno global cada vez más desafiante. En definitiva, la situación de inestabilidad del mundo actual, en ese momento, la guerra de Ucrania, la necesaria autonomía estratégica de Europa, la realidad de que la era del dividendo de la paz acabó hace mucho tiempo. ¿Les suena lo del dividendo de la paz o los dividendos de la paz? Pues ahí está. Originó la presentación del Libro Blanco de la Defensa Europea, Declaración 2030 del 19 de marzo, que se presentó el 19 de marzo de 2025 por la Comisión y por la alta representante. La presidenta de la Comisión, la señora Ursula von der Leyen, ahí tiene lo que voy a poner a continuación, dijo: la era del dividendo de la paz hace mucho que acabó. La arquitectura de seguridad con la que contábamos ya no puede darse por sentada. Europa está dispuesta a estar a la altura de las circunstancias. Debemos invertir en defensa, reforzar nuestras capacidades y adoptar una actitud activa en materia de seguridad. Estamos tomando medidas firmes al presentar una hoja de ruta de preparación 2030, con un aumento del gasto en defensa e importantes inversiones en las capacidades industriales europeas de defensa. Debemos comprar más producción europea, hablaré esto posteriormente. Muchos de los sistemas de armas que tenemos en Europa tienen una dependencia casi de un 70% de los Estados Unidos. Y cuando uno estudia la ley de exportaciones, que le aseguro me la tuve que estudiar y me examinaron, le puedo asegurar que hasta una I tiene una importancia manifiesta. Ojo con eso. Porque eso significa reforzar la base industrial tecnológica de la defensa europea y también estimular la innovación. Importante, importante. Si eres dueño de la innovación, eres dueño del sistema. Y los recurrentes vuelven a ti. Si no, a comprar y a comprar. Recuerdo cuando a España se le ofreció comprar los F-35 en el año 2007. En ese momento estaba yo jefe de la división de planes del Ejército del Aire y del Espacio Aéreo. Y vinieron los de Lockheed Martin, tuvimos una reunión y me acuerdo que ese proyecto estaba en un inicio, era una llamita inicial. Pero recuerdo que me decía la directora de Lockheed Martin, dice: mire usted, o compran el avión ahora, que si lo tienen que comprar dentro de 15 o 20 años, van a pagar hasta por la pegatina que le pongan al avión. Y nunca serán los dueños de las bases de datos del avión. Esa es la realidad de este mundo. Pero es importante también, como dice la presidenta de la Comisión, crear un mercado de equipos de defensa a escala de la Unión Europea. Ahí es donde está el secreto del futuro. Aquí es donde está. Pero bueno, hablaremos más adelante. Bien, como anunció la presidenta en sus orientaciones políticas en los últimos años, se ha puesto de manifiesto la falta crónica de inversión y de un gasto eficiente en las capacidades militares europeas. Es verdad que ahora, con el apriete de tuerca del señor Trump a los países de la OTAN, pues algunos están muy por encima nuestro y nosotros seguimos en el vagón de cola. Hay que decirlo, estamos entre los tres. Yo no digo que haya que estar en el 5%, pero digo que hay que gastar bien y gastar mejor. Y tener una ley de financiación para temas de defensa, que nunca la hemos tenido. Y todos los partidos políticos se han puesto en contra de esta ley. ¿Bien? Que
planificar capacidades en las Fuerzas Armadas es muy difícil. Mientras que dices que esto es importante, llegas a prueba, inicias el proceso y el sistema y te llega a la base o al buque o a donde sea, de 15 a 20 años. Y la pregunta es, si dentro de 15 a 20 años, ¿cómo están los sistemas que yo elegí en aquel momento? Obsoletos. ¿Y eso qué implica? Aumento del techo de gasto. Bien. Para gozar un planteamiento y determinar las necesidades de inversión, la Comisión y la alta representante han presentado un libro blanco de la defensa, Preparación 2030. Este libro define soluciones para colmar las lagunas críticas en materia de capacidades y crear una base industrial en materia de defensa. Esto es de aplauso, porque por lo menos se está cogiendo el rábano por las hojas. La cuestión es si saco el rábano o saco una zanahoria. Pero esa es la realidad. También propone guías para que los Estados miembros inviertan masivamente en este sector, adquieran el sistema de defensa y refuercen la preparación de la industria europea del ramo a largo plazo. Esto es esencial para la seguridad de Europa. Se debe invertir en la seguridad y la defensa del continente, al tiempo que se sigue sosteniendo a Ucrania para que se defienda de la agresión rusa. Porque, ojo, tenemos una amenaza existencial en Europa como Ucrania. Tenemos una amenaza existencial. Para afrontar eficazmente estos retos, el libro blanco esboza varias líneas de actuación. Colmar las lagunas en materia de capacidades, apoyar al sector europeo de la defensa, mediante la creación de la demanda y una mayor adquisición conjunta, apoyar a Ucrania, esto permanece inmutable, desarrollar el marco de la defensa a escala de la Unión Europea, acelerar la transformación de la defensa mediante innovaciones revolucionarias como la inteligencia artificial y la tecnología cuántica. Ojo, hablaré de ello después. Mejorar la preparación europea y ponerse en lo peor. Los militares siempre tenemos, cuando hacemos el planeamiento de una operación, siempre decimos, vamos a plantear hipótesis. ¿Cuál es la más probable y cuál es la más peligrosa? Y siempre planificamos sobre la más peligrosa. Pues las probabilidades, matemáticamente hablando, pues tienen sus y sus porqués. Pero la más peligrosa normalmente cubre todo el frente de posibilidades y de hipótesis. Mejorar la preparación europea y ponerse en lo peor, mediante una mejora de la movilidad militar, la copia de materiales y el fortalecimiento de la frontera exterior, especialmente la frontera con Rusia y Bielorrusia. Año 2015, ejercicio de la OTAN Tallinn Junction. Oigan, tengo que llevar 200 tanques a Polonia, ¿vale? Pues tendrá que llevar por vía aérea, me está usted contando, por vía marítima, me está usted contando. El ancho de vía no es el mismo. Es que los puentes desde Alemania a Polonia no soportan el peso de esta maquinaria. Oiga, pero si tenemos una amenaza, ¿verdad? Póngase las pilas. Póngase las pilas. Importante. Y reforzar las asociaciones con países de todo el mundo con posturas afines a la nuestra. Como anunció la presidenta von der Leyen, el Plan Rearmar Europa, preparación 2030, permite un gasto de más de 800.000 millones de euros que se estructurará en torno a 3 pilares. Liberar el uso de la financiación pública en el ámbito de la defensa a nivel nacional. Es decir, la Comisión ha invitado a los países, Estados miembros, a activar la cláusula nacional de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que le facilitará un margen presupuestario suplementario para aumentar su gasto de defensa, dentro de las normas fiscales de la Unión Europea. Ojo, existen muchas normas fiscales en la Unión Europea. Otro punto a tener en cuenta. Con el fin de salvaguardar la sostenibilidad fiscal, las desviaciones se limitarán a lo siguiente. Aumenta únicamente el gasto de defensa partiendo de la categoría estadística, hasta un máximo del 1,5% del PIB cada año, la activación de la cláusula nacional de salvaguardia, esto que permite a los estados, pues una vez hecho presupuesto, superar ese presupuesto por temas de defensa, por temas de alguna crisis, etcétera, etcétera. Y esto durante un periodo de 4 años. Y luego un nuevo instrumento específico de acción para la seguridad de Europa, que en este sentido la Comisión pretende recaudar hasta 150.000 millones de euros en los mercados de capitales, siguiendo el método consolidado de financiación unificada para ayudar a los Estados miembros de la Unión Europea a aumentar rápida y considerablemente la inversión en las capacidades de defensa de Europa. ¿Ustedes se imaginan, con varias políticas fiscales, se imaginan? Con una ya hay problemas, con 27 es cuestión. Pero bueno, así se formó Europa. Y somos europeos, y tenemos que defender eso porque es una comunidad maravillosa en todos los sentidos. Pero todos tenemos que arrimar el hombro. Lo que sí es cierto es que los desembolsos, ojo, adoptar una forma de préstamos a largo plazo a precios competitivos y estructurados de manera atractiva que deberán reembolsar los Estados miembros beneficiarios. Los préstamos estarán respaldados por el margen de maniobra del presupuesto de la Unión Europea.
El instrumento, este instrumento se llama instrumento SAFE, permitirá a los Estados miembros aumentar de forma inmediata y masiva su inversión en defensa mediante la adjudicación conjunta en el sector europeo de defensa, centrada en capacidad prioritaria. Y esto contribuirá a garantizar interoperabilidad y previsibilidad. Después tu tema. Nosotros tenemos, en toda Europa tiene 700 sistemas de armas. Estados Unidos tiene 40. ¿Se imaginan gastos de mantenimiento, presupuesto y sobre todo de interoperabilidad? Bueno, pues ahí estamos. Y luego hay un apalancamiento en el grupo BEI y movilización de capital privado mediante la aceleración de la unidad de ahorros e inversiones. El grupo de Banco Europeo de Inversiones va a ampliar el ámbito de sus préstamos a proyectos de defensa y seguridad, lo está ya haciendo, salvaguardando al mismo tiempo su capacidad de financiación, además de permitir acceso a una importante fuente de financiación. Bueno, pues ahí está todo. Cuando esto salió, la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidenta de la Comisión, la señora Callas, dijo: invertimos en defensa por la cantidad que valoramos nuestra defensa. Eso es lo que está diciendo. Durante las últimas décadas no nos hemos puesto un precio lo suficientemente elevado y debemos gastar más. Alguien, uno de mis profesores en la cuarta mayor, decía: la seguridad y la defensa es cara, muy cara. Y cuando yo explicaba esto en la universidad, a los chavales me decían, pero general, es que, claro, mi padre, y yo también pago, pero voy a decir una cosa: usted cuando sale en plan botellón, tranquilamente, pasa por aquí, va a otro lado y tal, esa seguridad, esa base, tiene que se paga, y es muy cara, porque hay gente, recursos humanos, de una cantidad muy grande, con servicios de 24 horas, 7 días, 365 días al año. Y además con las capacidades que necesita. La seguridad es cara, pero si queremos bienestar, esa seguridad pesa cara, hay que tirar con ella. Bien, el comisario de Defensa y Espacio, otro punto en que la Unión Europea está haciendo un poco de agua, dijo: Europa ya no puede permitirse quedarse al margen de su propia seguridad. Debemos ocuparnos nosotros mismos de nuestra defensa, reforzando nuestra apuesta por la seguridad colectiva y manteniéndonos firmes a que intenten cuestionar nuestra soberanía. No se trata solamente de poderío militar, sino también de nuestra preparación, nuestra autonomía estratégica y el futuro de Europa como potencia mundial. Y ya el comisario de Economía, Productividad, Aplicación y Simplificación, no sé cuántas cosas más, Valdis Dombrovskis, dijo: el mundo ha cambiado y Europa debe cambiar con él. Nuestra seguridad y prosperidad están interrelacionadas. Este plan de rearmar Europa refuerza ambas partes. Hoy proponemos activar la cláusula nacional de salvaguardia como medida temporal, coordinada y específica para estimular las inversiones en defensa a escala nacional. Se facilitará a los Estados miembros que efectúen las inversiones necesarias en otras capacidades y el sector de defensa gastando más y mejor. Bueno, por lo menos estamos en esa línea. Pero también se debe impulsar el crecimiento económico, porque si no, las financiaciones pueden ser crudas. Se fomentará la innovación, ojo, volvemos con toda la innovación. Se creará empleo, al tiempo que se garantizará la sostenibilidad fiscal, y Europa está a la altura del terreno. Vamos a ver. Bueno, dejo ahora la Unión Europea. Les he dado a ustedes una lección muy densa sobre la Unión Europea, pero sin perder la vista, vamos a tratar a continuación, en los próximos minutos, nuestro estado del mundo actual. Va a ser rápido porque el tiempo va avanzando, y más concretamente analizar las amenazas que tenemos y debemos enfrentar. Las amenazas presentes, que las tenemos ya, están en circulación, y futuras que pueden afectar a Europa y a su rol como actor global estratégico. Siempre me gusta hacer un poco de historia a la hora de situarnos en nuestro mundo actual. El 9 de noviembre de 1989, perdón por la repetición, el mundo vivió un instante clave, que se ha repetido hasta saciedad en nuestra historia contemporánea, en las universidades, los planes de estudio, etcétera, etcétera, cual fue la caída del muro de Berlín. Comienzo de la reunificación alemana, fin de la división de Europa y preludio de la desintegración de la Unión Soviética. De aquella Unión Soviética, que eran 14 repúblicas y una federación rusa que quedaría como sucesora de la URSS. Por otro lado, ese mismo año, 1991, se produjo una serie de secesiones de la República Federal Socialista de Yugoslavia, lo que llevó consigo guerras en el corazón de Europa que se prolongaron hasta el año 2001. Ahí estuvimos bajo el paraguas de OTAN. Y esto es importante porque en un curso de defensa nacional y el curso de seguridad en Italia, en un aforo 100 veces la de capacidad pues se mandó un francés y afeó a los Estados Unidos que se hubieran metido en este lío de la guerra de la Yugoslavia. Y entonces se levantó un mayor
Me dijo, mire usted, digo, yo voy donde me manda mi presidente, mayor americano. Dice, cuando usted ponga a los muertos tendrá derecho a hablar. Te puedo asegurar que se oía el paso una hormiga por la sala. Aquello fue tremendo. Bueno, quiero decir con esto que se acabó con el orden, con este tema se acabó el orden bipolar de los dos grandes bloques antagónicos que habían definido la Guerra Fría y que fue reemplazado por otro orden bipolar dominado por los Estados Unidos con una transición hacia la consolidación de la democracia liberal y el modelo de capitalismo de libre mercado. La deslocalización industrial que tuvo su punto álgido en 1990 debido a la apertura del mercado y a la eliminación de las barreras comerciales, y la presentación de China como gran destino de esta mudanza empresarial, con lo que se convirtió en la fábrica del mundo en el gran centro productivo del mundo. Llegan los atentados del 11 de septiembre y comienza la guerra contra el terror. Estados Unidos invocó por primera vez el artículo 5 del Tratado de Washington. La intervención se inició en octubre de 2001 con el beneplácito del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y después, no es momento ahora de extenderme con esto, pero de esto yo podría dar otra charla sobre cómo fue nuestra actuación en Afganistán y lo que vivimos en Afganistán, todos los países de la coalición en esos momentos. Viene la crisis financiera de 2008, también denominada como la Gran Recesión 2008, con la vertiginosa quiebra de Lehman Brothers, el gran banco de inversión de Estados Unidos, que desató una tormenta financiera que conduciría a una crisis económica más grave del último siglo y a la ruptura de la confianza del modelo neoliberal. Y digo esto, y esto es la parte económica, porque esto ha influido, como viene a continuación, en la actual situación que tenemos. En cuestión de día, el colapso bancario estadounidense, donde se derrumbó también el Washington Mutual, la caja de ahorro más grande del país, se extendió por todo el mundo, golpeando con dureza a las economías del norte global, que en 2009 entraron casi al mismo tiempo en recesión. Bueno, y cuando la secuela de la gran recesión ahora todavía era visible y la recuperación seguía siendo desigual, la pandemia del coronavirus provocó el mayor retroceso bursátil en Europa y en Estados Unidos, desde el crack de 1929. Mientras que algunas economías lograron recuperarse con rapidez, otras quedaron atrapadas en el ciclo de austeridad prolongados. La evolución de los salarios, las tasas de empleo, así como las políticas de estímulo reflejaban de diferente forma en que cada país enfrentó el desafío. Bueno, pero al mismo tiempo aparece la revolución tecnológica y digitalización con consecuente nacimiento de los gigantes tecnológicos y su conquista de los mercados financieros. Mundo hiperconectado, grandes tecnologías como actores supranacionales, otros que se suman al banquete, con capacidad de influencia política, económica y social que supera la de muchos estados. Las joyas de la corona del Big Tech son las 6 empresas cotizadas más valiosas del mundo, que el crecimiento de corporaciones chinas como Alibaba o Tencent, que en 2024 realizó la mayor salida de la historia, hasta el momento ha empezado a desafiar el liderazgo occidental en este sector. Y luego, pues aparecen estados emergentes, Brasil, Rusia, India, China China no, Canadá y Sudáfrica, con una dinámica de influencia y poder y también entrando por la puerta grande. Bueno, pues en este sentido vamos a ver a continuación cómo nos encontramos actualmente. Mundo actual, amenaza actual y futura. Tenemos en este momento 56 conflictos en el mundo. Guerras activas que implican a 92 países. Esto es fácil de decir, pero bueno, ahí está. Rusia-Ucrania, que es una guerra en todo sentido de la palabra. Estados Unidos-Israel, guerra. Pakistán-Afganistán, guerra. Yemen, guerra. Península de Corea, foco de tensión. Taiwán se está preparando la olla. Mar de la China Meridional, Pakistán-Cachemira. Etiopía, Sudán, Sahel, México, Venezuela y Latinoamérica. Foco de tensión que tenemos alrededor de nuestro mundo. Es verdad que no todo está ahí, pero bueno, ahí está. Si buscamos en lo que está pasando ahora mismo con la guerra de Irán, veremos que la geopolítica y la geoestratégica tienen mucha importancia con la geografía. Y hablaremos ahora de dos temas que son muy interesantes, que es la competición compuesta y la guerra compleja. Miren ustedes, existen unos puntos de estrangulamiento marítimos en este momento. Uno de ellos es Irán Hormuz, donde salían 20,9 millones de barriles de crudo al día. El 20% de la producción mundial de petróleo, el 19% del gas licuado. Por el canal de Suez, 8,8 millones de barriles al día. En Bab el-Mandeb 8,6, en Malaca 23,7, los estrechos daneses 4,9, los estrechos turcos 3,4, por debajo, por Cabo de Buena Esperanza 6 millones de barriles al día y por Panamá 2,1 millones de... Bueno, se cierra
el estrecho de Hormuz, los del Yemen dicen que el Mar Rojo también, lo otro tal, al final, ¿dónde se traduce todo esto? Pues en lo que es, lo que viene a continuación. Hablamos ya en términos de análisis militar de la condición compuesta, que es la asociación asimétrica y regulada en la que las máquinas aceleran la estructura y la escala. Es decir, yo le meto a la máquina todos los datos que tengo y aquello empieza a funcionar y de repente dice, como ChatGPT, esta es la solución. Ojo. Mientras que los humanos conservan la responsabilidad del significado, la evidencia y las consecuencias. Mi pregunta, ojalá tengamos esa premisa siempre delante, de que el humano siga dirigiendo las operaciones o siga dirigiendo los ritmos de este mundo nuestro tan complejo. Pero parece también una guerra compleja, se define de muchas maneras. Una guerra que no tiene fin, una guerra de contagio, que a mí me gusta más esta. Se define como una asociación asimétrica y regulada en la que las máquinas aceleran la condición, Pero la guerra compleja es el conflicto en el que las autoridades militares en una región desencadenan perturbaciones en cascada en múltiples sistemas internacionales de orden global. Lo que está en marcha no es solo la típica guerra, es una guerra por contagio. En un escenario especulativo, el conflicto regional en Oriente Medio no se limita a su campo de batalla inicial, no se ha limitado. No fueron los primeros bombardeos de Irán, el otro respondió también. En cambio, se propagó a través del techo marítimo a las redes financieras, a los mercados energéticos y a los sistemas cibernéticos y a las alianzas políticas. Eso es lo que pasa en Europa, la posición de España, la posición de Italia, etcétera, etcétera. La confrontación militar en este escenario concreto de hoy día desencadenó perturbaciones en cascada en los sistemas globales, el estrecho de Hormuz, el Mar Rojo, las cadenas de suministro del Mediterráneo, los flujos energéticos hacia Europa y Asia y a los frágiles equilibrios políticos de varios estados aliados. Bueno, pues esto es lo que tenemos ahora mismo en nuestro escenario, pero me he permitido ir rápidamente. Ustedes, cuando nosotros hacemos un planeamiento a nivel militar, estudiamos de los entornos operativos, entendiéndose como el entorno operativo el conjunto de condiciones, circunstancias e influencias fijas y variables que afectan al empleo de las capacidades y la toma de decisiones en relación con las operaciones. Y lo hacemos sobre 6 ámbitos de actuación. Antes era el terrestre, el naval y el aéreo. Ahora metemos el aeroespacial, el ciberespacial y el cognitivo. O sea, esto se va complicando. Lo hacemos sobre un contexto político, sobre un entorno socioeconómico, sobre la transformación digital, sobre la transición ecológica. Bueno, en realidad esto es una matriz que la inteligencia artificial puede utilizar. Es lo que hablamos anteriormente del entorno cognitivo. Pero es fundamental saber esto porque cuando se hace un planeamiento de unas operaciones no es el producto de una noche loca, sino que es el producto de un trabajo consciente. Y esto lo han hecho los americanos. La cuestión es si el comandante supremo de las Fuerzas Armadas ha hecho vamos para adelante con este sentido. Eso mismo. Bien. Bueno, pues una vez puesto el camino seguido por la Unión Europea desde su fundación hasta nuestros días, y con esto ya voy terminando, en una política de defensa atiborrada de normas y regulaciones, una vez visto cómo ha evolucionado la internacional unipolar a multipolar, una vez visto los retos y amenazas de seguridad y defensa, es hora de hacer hincapié en algunas problemáticas que sirvan de conclusiones finales y hoja de ruta a todos los puestos. Con mi intervención inicié la misma con unas palabras de que Europa tiene que tomar conciencia de la seguridad y por consiguiente una estrategia de seguridad viva. La seguridad de la Unión Europea hay que asumirla como un bien común necesario para el desarrollo social y el mantenimiento de los valores que se encuentran reflejados en el Tratado de su Carta de los Derechos Fundamentales. Dignidad, libertad, igualdad, solidaridad, ciudadanía y justicia. La Unión está fundada sobre los valores indivisibles y universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, que se basa en los principios de la democracia y del Estado de Derecho. Pero, como señaló el ex alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Europea, Josep Borrell, Europa atraviesa un momento decisivo y debe asumir su propia defensa ante el progresivo desinterés de Estados Unidos y el cambio en el equilibrio global del poder. Los países que conforman la Unión Europea tienen que estar completamente convencidos y firmemente implicados en que hay que cambiar el rumbo dentro de este nuevo orden internacional para que Europa se convierta en actor decisivo en la política internacional. Cuando digo actor decisivo significa con derecho de decisión, de veto, etc. Los informes de Draghi y Letta van en esa línea. Cuando estaba haciendo esto, estaba en mi casa descansando ahí y vi un árbol. Y entonces
buscando la similitud entre lo que podía ser la política de seguridad y defensa, cómo tratarla y el árbol, perdón, hice un símil en este sentido, de decir, bueno, hay que podar el árbol. La política de seguridad y defensa y la política común de seguridad y defensa de la Unión Europea tiene todavía muchísimos inconvenientes y muchísimos errores que hay que ir puliendo con el tiempo. Al igual que el árbol se poda para que produzca nuevas ramas y nuevas y hojas, eso hay que hacerlo sin dañar la savia y las raíces, es decir, abonar con ricas ideas y realidades, estrategias claras, consensuadas a los riesgos específicos de los países europeos por geografía y a la Unión en su conjunto por sus cuatro flancos. Invertir bien para gastar mejor, innovar para reducir la dependencia estratégica, reducir la fragmentación europea de capacidad y sistemas, plan de rearme adecuado, simplificar los marcos normativos en muchos sectores, pero principalmente en lo referente a defensa, dar pasos adecuados en sostenibilidad. El segundo punto sería regar el árbol, con una política exterior sólida, predecible, alineada con el interés estratégico de cada país y de la Unión Europea. Hay que reconstruir espacios y reforzar las instituciones europeas que faltan aquí. Hay que crear espacios de seguridad alrededor del árbol, para disuadir a todo lo que pueda dañarlo, y esa disuasión tiene que ser, como dije hace un momento, creíble y de voluntad creíble para los demás, con hechos evidentes y con una diplomacia acorde a los diferentes escenarios, pero sin olvidar jamás las raíces y los derechos. Y para finalizar, ese árbol debe tener un buen jardinero o jardineros, que lideren de verdad su conservación, su crecimiento y su producción de frutos objetivos. Traducido al lenguaje padre, pues es buenos dirigentes que trabajen en pos de la Unión Europea. Luego no sé si habrá una pregunta sobre el ejército europeo, que se ha producido ahora últimos días al hablar sobre un ejército europeo definido efectivo. Yo principalmente creo que es una sandez, porque hay que salir de lo que tenemos, que nos ha costado mucho dinero, de las capacidades que tenemos, que hay que redirigirlas, y entonces establecer un ejército europeo, pero con esas capacidades. Pero no un ejército europeo de decir, tengo 100.000 efectivos para esto. Pero bueno, puede salir de aquí si me hace alguna pregunta. Bueno, pues la industria de defensa. Hay que apostar más por Europa y salvar el vínculo transatlántico al mismo tiempo. Pero ya dije que tenemos un 70% de dependencia de Estados Unidos en los sistemas y en partes de esos sistemas. La industria europea de defensa está en un momento crucial de transformación y fortalecimiento, impulsada por la necesidad de mejorar la seguridad y la cooperación entre los Estados miembros. Bien, eso también lo aguanta el papel. A la hora de llevar a cabo esto y traducirlo en hechos es muy difícil. Y lo digo porque el futuro avión europeo de sexta generación, el ESCA, pues ha venido abajo por un descontrol ahí entre la industria francesa, la alemana y España. Eso es un ejemplo del malestar o los inconvenientes que tenemos en la industria de defensa europea. Esta enfrenta varios desafíos, incluyendo la necesidad de incrementar la inversión pública y privada en defensa. La estrategia establece metas concretas, como que al menos el 40% de las adquisiciones para las Fuerzas Armadas de los Estados miembros se realicen de forma colaborativa para 2030. Estamos en 2026. Yo no me creo que con los pavimentos de defensa que han hecho los estados, ahora estemos hablando, me quito 200 tanques, 200 aviones, 200... Todo esto va a ir rodando de una manera más lenta. Va a ir rodando. Soy plenamente consciente que esto llevará un proceso. La cuestión es que vaya a aparecer las prisas. Esto hay que acabarlo antes del tamaño, porque entonces Rusia se habrá recuperado de... Bueno, lo dejo en el aire. La Asociación de Industria de Defensa han solicitado que se destinen 150.000 millones de euros a defensa y seguridad en el próximo presupuesto de defensa de la Unión Europea, de 2028 al 2034. Y en todo este proceso, la industria de defensa europea tiene también un papel fundamental. Estamos inmersos a nivel global en una transformación tecnológica trascendental ante hechos tales como la inteligencia artificial, ya es capaz de pensar. Los robots han superado las fronteras de las fábricas. Los semiconductores son el nuevo petróleo de la era digital. El espacio ha dejado de ser un sueño lejano para convertirse en la próxima frontera estratégica y comercial. Si hablamos de los aviones de hoy día, de los sistemas de defensa antiaérea, etcétera, etcétera, hay chips, hay elementos críticos por todos lados. Bien, el informe McKinsey 2025 Technology Trends Outlook responde a muchas preguntas sobre los hechos anteriores a los próximos 5 o 10 años, identificando un grupo de 13 tecnologías para transformar el entorno empresarial global
definiendo al mismo tiempo la evolución de dicha tecnología en 4G. Y cuando hablo de esto, hablo de lo que necesitan, las capacidades que se necesitan militares en la Unión Europea para ponernos, no en el top, pero por lo menos para que seamos disuasorios a la hora de plantear el problema. Esas tres tecnologías son inteligencia artificial y agentes de la IA, energía, sostenibilidad del futuro, movilidad de nueva generación, semiconductores específicos, conectividad avanzada, bioingeniería de nueva generación, computación en la nube y en el borde, configuración digital, ciberseguridad, tecnología cuántica, realidad inmersiva y tecnología espacial de futuro. La Unión Europea y el espacio pues es un tema que de hace 4 o 5 años estaba en el top 10 y últimamente el sector europeo en este sentido está plagado de problemas estructurales en palabras de Kubilius. Hay una falta de coordinación entre la industria espacial de cada país y las cadenas de suministro de su industria que o bien nunca existieron o han quedado desestabilizadas por la pandemia del coronavirus y la guerra de Rusia contra Ucrania. Pero ahí tienen ustedes a los Estados Unidos, donde están ya con el tema de la Luna, China, Japón, y la importancia para nosotros europeos del programa Copérnico, del programa Galileo y en el ámbito de las comunicaciones con el sistema IRIS, que es una constelación de 290 satélites que desde las órbitas bajas y media de la Tierra ampliará la conexión a Internet, ayudará a los gobiernos y empresas del continente a mejorar la vigilancia de fronteras, la gestión de crisis y la protección de infraestructuras críticas. En el efecto de la idea del espacio se ha creado el mando del espacio. De ahí se monitorizan todos los días los satélites rusos. Y cuando salió el Ispasat, que lo lanzamos, y ya tenía el problema de la partícula de meteorito que lo ha dejado hecho trizas, teníamos un satélite ruso que estaba estudiándolo de cerca. Eso es lo que nos espera. Eso es lo que nos espera en todos los sentidos. Estamos en manos de tecnologías que o bien nos adelantemos allá con innovación o esto va de guerra. En definitiva, la guerra de Irán está demostrando que con unos drones bien programados se puede organizar una crisis global. Y con una IA, una inteligencia artificial bien utilizada, se puede cambiar un régimen político sin que el propio régimen sea consciente de su derrota. Debilidad política es incompetencia, e incompetencia no son admisibles, y no son admisibles para la Unión Europea. La política de seguridad y defensa, la política general de la Unión Europea tiene que ser muy fuerte y tiene que ser competente. Adaptación estratégica y cohesión sí que son elementos que funcionarán para que la Unión Europea pueda ser exactamente más. Pues muchísimas gracias por vuestra atención y aquí termino el tiempo. Hemos asistido a una nueva sesión sobre la situación actual del mundo. La Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote, como todos ustedes saben, pues es una academia generalista. Todos los temas son dignos de abarcarse y lo que más preocupe al mundo y lo que más ocupe a las inteligencias, pues es aquello a lo que debe dedicarse. Nuestra primera aula telemática pues fue la guerra de Ucrania, que hace un año, como consecuencia de la situación de Gaza, pues se transformó el nombre en Aula Mundo Actual. Y ya llevamos más de 50 sesiones telemáticas sobre esta cuestión, el mundo actual. Y lo concebimos desde el principio en 3 perspectivas. La perspectiva geopolítica, de la que hablan los periódicos todos los días, la perspectiva militar, de la que se habla pero no se profundiza, y la perspectiva religiosa, que hoy parece que no tiene sentido y sin embargo hay ahí bastante materia en ese mundo actual que empezamos a tratar por la guerra de Ucrania. Bien, lo que quiero decir es simplemente esto. Lo ampliamos, aparte de esas 3 perspectivas tradicionales, las más clásicas, las más lógicas, a una perspectiva económica y otra la perspectiva ética. Y en consecuencia, con eso hemos venido elaborando más de 50 sesiones que ya puede accederse a ellas por nuestro canal, nuestra cuenta en el canal YouTube, la cuenta de la Academia, ¿no? Y lo que quiero decir es que ahí pueden ver ustedes pues,
todo un conjunto de conferencias del teniente general Carrasco, bueno, en esas sesiones que están en YouTube, en nuestra cuenta. Y si la analizan y la ven en panorama global, pues podrán observar, y yo aquí felicitarte, que dentro de ese amplio espectro de conferencias que tenemos ya subidas a la red, pues tiene el récord de visualizaciones, que es lo que hoy existe en este lenguaje. Lo tiene el teniente general Juan Antonio Carrasco en una de sus actividades, ¿no? Bien, pues vamos, después de esta magistral lección, en la que con tanto análisis, tanto crítica y tanto juicio personal nos has dejado, pero la podremos ver próximamente, gracias al doctor, hoy, gracias al doctor Enrique de Ferra, la podremos también subir a la red, ¿no? Bueno, pues vamos entonces a proceder al acto central que nos reúne hoy. Va a leer el nombramiento y el título que le concede la Casa de Reichenbach. His Excellency Ambassador Otto Federico von Freydenbach welcomes Juan Antonio Carrasco Juan as a member of his Algejo by bestowing Library Collar number 125 for merits, contribution to the society and support for the project of the house. As Ambassador Otto Federico von Freydenbach. Vamos a proceder a colocarle el gran collar Teniente General Juan Antonio Carrasco Juan. Ya saben los lemas. Educación para todos los seres humanos. Paz para todos los pueblos. Gracias. Pues ahora nos hacemos otra ahí delante con los académicos.